el nombre de Jesús. Amén. Vamos, voy a leer un pasaje de la palabra en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice así, voy a comenzar del versículo 20, de Romanos 5:20. Pero voy a leer dos versículos antes del capítulo 5, del versículo 20. Y ahí voy a entrar a Romanos 6. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Aquí comienza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pueden tomar su asiento. El mensaje de hoy se llama El pecado perdió su poder. Yo pensé que me iba a poner contento, hermano, la noticia. El pecado perdió su poder. Amén. Amén. Si yo hubiera dicho que a la Universidad de Chile se le fueron todos sus miembros y la próxima vez por el Colo le vamos a ganar, o sea, estaríamos de contentos, ¿cierto? Porque tiene un buen equipo. Lo mismo pasa aquí. Yo le estoy diciendo, el pecado, ese enemigo que parece indestructible, perdió su poder. Y se introduce el tema de la siguiente manera. El apóstol Pablo expone lo siguiente. Por eso yo tomé los versículos antes del capítulo 6. Comienza diciendo, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Él viene hablando acerca de esta identificación. Pone a Adán, el viejo Adán y el nuevo Adán que es Cristo. Y él habla acerca de la ley. Él dice, ¿para qué se introdujo la ley? Él dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase.
conocía que cometer adulterio es pecado, pero ahora que se introdujo la ley, abunda más el pecado. Pablo insiste reiteradamente en esta función de la ley, porque la ley no solo revela el pecado, no tan solamente te dice, mira, robar es malo, robar es pecado, no tan solamente te dice el adulterio es pecado u otro tipo de pecado, sino que también activa por medio del mandamiento y me despierta a mí y me dice, ahora sé que esto es pecado. Pero dice Pablo, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Amén. Mientras más pecado hubo, mientras más terrible fue el pecado, más grande fue el perdón de Dios. Más manifiesto se hizo la gracia de Dios. Amén. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fue más que el pecado. Allí donde el pecado aumenta por la ley, la gracia tiene ocasión de mostrarse aún más poderosa. Esta es una verdad clara e ineludible, pero a la vez es peligrosa. ¿Por qué? Porque decimos donde hay pecado, donde hay mayor pecado, más perdón hay, más Dios muestra su gracia y más la gracia se muestra más poderosa. Pero es bonito, pero se muestra un poco peligrosa. Nos movemos aquí en este pensamiento muy cerca de un abismo, un paso en falso y todo lo que Pablo ha ganado hasta aquí puede perderse. Pues estamos tentados a pensar que si en realidad es así, el pecado es un camino sencillo para la gracia. ¿Por qué lo expongo de esta manera? Porque podemos decir, bueno, mientras más pecado hay, Dios más me va a perdonar y más la gracia se va a mostrar más sobreabundante. Entonces Pablo entra aquí en un pensamiento. Pablo aquí se enfrenta a un enemigo. Pero termina diciendo el versículo 21, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, por la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En este versículo dice que el pecado reinó para la muerte. El pecado se presenta aquí como una persona capaz de reinar o dominar, porque dice el pecado reinó para la muerte. Pablo personifica aquí el pecado como alguien que reina, como alguien que domina. Capaz de reinar o dominar, lo considera como un amo o dueño que esclaviza a sus víctimas. Eso es el pecado, lo personifica de esa manera, como alguien que es amo y esclaviza a sus víctimas. Porque dice, el pecado reinó para la muerte. Igualmente personifica a la gracia de Dios. El pasaje que más adelante comienza en Romanos 6:18. La justicia aparece personificada también como un amo bondadoso. Ahora, Pablo abre el tema de lo que yo le decía anteriormente. Pablo aquí entra en un diálogo, podríamos decir, con él mismo, o él se hace preguntas retóricas. Esas preguntas que a veces usted cuando se sienta, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, que a veces comienza a preguntarse, a meditar ciertas cosas y pareciera que usted está conversando con alguien y pareciera que esa persona a usted le responde. Esas son preguntas retóricas. Esas son preguntas que yo me hago una pregunta y le pregunto a Dios y viene esa respuesta. Pablo entra en este diálogo. Pablo abre el tema para rechazar conceptos equivocados sobre la gracia. Aquí es donde aparece el contrincante imaginario en forma de pregunta retórica. O quizás hemos de pensar mayormente en un rabino que quisiera ridiculizar la doctrina de la gracia, porque él comienza haciendo estas preguntas en el capítulo 6 de Romano. Capítulo 6 de Romano comienza haciendo esta pregunta. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se da cuenta que este
pasaje está en conexión con el pasaje anterior que donde decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo dice, y responde esta pregunta, entonces dice él, entonces si la gracia fue más sobreabundante, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando entonces para que la gracia abunde? O quizás lo podríamos plantear nosotros de otra manera. Podríamos decir, ¿por qué no pecar abiertamente, con gusto, para dar a la gracia la oportunidad de actuar? O quizás podamos decir, sigamos pecando, si al final de cuentas Dios siempre termina perdonando todo. Eso es lo que está planteando Pablo. Perseveraremos en el pecado, sigamos pecando, sigamos haciendo todo, si al final Dios siempre termina perdonando todo. Esa es la pregunta que se está planteando Pablo en este versículo. Por total, podemos decir, Él entiende mi lucha y sabe que yo no puedo vencer este pecado. Esa es la pregunta que se plantea Pablo. Entonces nosotros podríamos decir lo mismo. Total, sigamos pecando. Si Dios entiende mi lucha, si Dios entiende mis debilidades. Pablo nos pone así, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La mera sugerencia de que se puede producir gracia viviendo el pecado es algo totalmente detestable. Es detestable pensar de esa manera. Es detestable decir, no importa, Dios entiende, Dios sabe que yo no puedo vencer este pecado. Pablo, ¿de qué forma responde? Él dice, en ninguna manera. No es posible. El pecado no tiene excusa. No es posible decir, Dios me entiende, entiende mi lucha, sabe que este pecado yo no puedo vencer, total, Dios al final lo perdona todo. Pablo dice, de ninguna manera. No es posible vivir así. Pero nace en nosotros. Y la persona que se encuentra en esta situación, excusándose, luchando con ese pecado, con ese amo que lo esclaviza, pueda tener quizás miles de excusas en su mente y en su cabeza. Y se puede hacer la pregunta, pero ¿qué hacemos frente al pecado? ¿Qué puedo hacer yo frente a ese vicio, a esa tendencia que a mí me domina? ¿Qué puedo hacer frente a esos comportamientos que son más fuertes que yo? ¿Qué puedo hacer? La pregunta es, ¿se puede vencer? Amén. ¿Se puede vencer el pecado? Pero, ¿de qué forma? ¿Cómo yo lucho? ¿Cómo yo peleo esa batalla tremenda en mi propia vida? Después de responder Pablo la pregunta, dice, en ninguna manera. Porque él dice, porque lo que hemos muerto al pecado. ¿Cómo? Hemos muerto al pecado. Él dice, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo seguimos viviendo en el pecado si hemos muerto al pecado? ¿Qué significa esto de morir al pecado? Él dice, hemos muerto al pecado. Aquí no significa ser insensible a las tentaciones. No. Morir al pecado significa ser librado de aquella condición en la cual el pecado gobierna sin oposición. Eso significa morir al pecado. No significa estar libre de tentaciones, pero morir al pecado significa ser librado de aquella condición en la cual el pecado nos dominaba sin
Esa es la pregunta. ¿Cómo seguimos viviendo aún en Él? La pregunta, ¿cuándo morimos al pecado? ¿Cuándo el pecado dejó de dominar? ¿Cómo y cuándo sucedió esto? ¿En qué lugar el pecado perdió su poder sobre nosotros? ¿En qué momento el pecado dejó de dominar nuestras vidas? ¿En qué momento, cómo y cuándo sucedió? Pablo lo dice en el versículo 3, 4 y 5. Dice, ¿o no sabéis? Dice, ¿o no saben ustedes, hermanos? Es como si fuera algo que todos supieran y algo que todos saben. Él dice, mire, hermano, ¿o no saben? Lo expone en forma de pregunta. ¿O no saben que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Cómo y cuándo sucedió esto? La muerte al pecado. Pablo dice que sucedió en el momento del bautismo, en nuestra unión con Cristo. ¿Cómo sucedió esto? Yo pensaba, yo meditaba acerca de esto. ¿Cómo explicar esto? Porque Pablo dice, lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Parece un lenguaje quizás extraño. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué significa el estar unido a Jesús en el bautismo? Por ejemplo, el bautismo, alguien puede decir, es un símbolo. Pero el bautismo es más que un símbolo. Dice que en el bautismo somos sepultados. En el bautismo sucede lo siguiente. Cuando nosotros nos bautizamos, dice que descendemos al agua, ¿verdad? Pablo dice que somos sepultados, descendemos al agua. Y ser sepultado, ¿qué significa? Muerte. ¿Cierto? El ser sepultado significa muerte. En el bautismo sucede esto. Somos sepultados juntamente con Él. Pero también nos levantamos. Pablo dice que estamos unidos a Jesús a través del bautismo, porque Jesús, cuando fue sepultado, ¿verdad? Jesús, que también hizo, también resucitó. Y dice también, para que así también nosotros andemos en nueva vida. Yo lo pongo, por ejemplo, con un anillo de compromiso. Este es algo de oro, quizás 18 quilates. La gente que usa este anillo sabe que la persona está casada. Es un símbolo. Pero es más que eso. El llevar un anillo significa compromiso. El llevar un anillo significa estar unido a una persona. Significa que yo soy fiel a esa persona y significa que yo ya no vivo para mí mismo, ni tomo las opiniones para mí mismo. Yo lo comparto y lo vivo con otra persona. Estoy unido a una persona. Lo mismo pasa con el bautismo. Yo me sumerjo, yo me levanto, pero no para vivir para mí mismo, sino para vivir la vida de otro, vivir la vida de Jesús. F. Bruce dice, la sepultura coloca el sello sobre la muerte, y así el bautismo del cristiano
casada. En el bautismo sucede lo mismo. Es un entierro simbólico por el cual el antiguo orden de vida finaliza para dar lugar al nuevo orden de vida. El bautismo, hermano, es más que sumergirme en el agua. Este niño es más que andar trayendo en la mano. Es mucho más que eso. Es un compromiso que yo tengo de andar de soltero para ser casado. Pero debemos recordar lo sucedido en la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ¿cómo entiende? La pregunta es ¿cómo entiende precisamente el apóstol Pablo? ¿Cómo se entiende esta participación en la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Cómo entendemos el hecho de que dice Pablo, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él? ¿Cómo se entiende esto? Si Cristo murió hace 2000 años atrás y nosotros estamos en el año 2012, ¿cómo se entiende esto? Mire, el apóstol sabe que Cristo murió en un punto determinado de la historia. Y hay cierto lapso de tiempo entre este acontecimiento y la fecha en la cual él escribe a los romanos. El hecho de que los creyentes, de que nosotros, o los romanos a quienes él escribe, no fueran contemporáneos con Cristo, no hayan vivido en la misma época de Cristo, no significa para él una dificultad insuperable. Porque él dice, fuimos sepultados con él. Y usted se puede hacer la pregunta, pero Cristo murió hace 2000 años atrás. Él dice, fuimos resucitados con él para andar en nueva vida. Fuimos resucitados con él. Pero ¿cómo si eso sucedió hace 2000 años atrás? Según Pablo, no es cuestión de que yo sea contemporáneo de la misma época de Cristo. Para él no es un problema. Él pone, por ejemplo, a Adán, el primer hombre. A pesar de nosotros no ser contemporáneos con Adán, tenemos relación con él y vivimos como él. ¿Por qué? Porque llevamos la condenación que procede de él. Porque él dice, en Adán todos mueren. Yo no soy contemporáneo con Adán. Yo no nací junto con Adán. Pero sin embargo llevo de él la condenación y la muerte. ¿Quién puede decir hoy día que no muere? Todos morimos. Y sin embargo no somos contemporáneos, no vivimos junto con él. Pero sin embargo todos morimos hoy día. Entonces, lo mismo sucede con la vida en Cristo. Dese cuenta de ese detalle. Dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Somos sepultados juntamente con Él. La separación en el tiempo no impide que en este momento yo sea verdadero miembro del cuerpo de Cristo y como tal participe de su muerte y de su resurrección. En nuestro bautismo hemos participado nosotros. En nuestro bautismo hemos participado nosotros de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿No le parece tremendo eso? ¿O usted cree que el bautismo es irse a bautizar y nada más? No. En el bautismo participamos nosotros de la muerte y la resurrección de Cristo. Y así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros tenemos que andar en nueva vida. Amén. En nueva vida. Hay aquí lo que se llama identificación. ¿Qué es la identificación? Es donde el creyente está identificado por la fe con Cristo, en todo sentido su muerte y resurrección.
resurrección para habitación del Espíritu Santo. Ahora, si nos interesa entender la teología de Pablo, es preciso que entendamos también su lenguaje. Pues él dice lo siguiente: dijimos que el bautismo hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido levantados como fue Cristo Jesús, pero él también expone lo siguiente acerca del bautismo. En el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que dice nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Quién es el viejo hombre? Tomen en cuenta, el viejo hombre fue crucificado. Fue un hecho ya consumado. El viejo hombre es esta vieja naturaleza, la persona que una vez fuimos. Que mire lo que propone el Evangelio. Mire lo que propone Dios. Si me está hablando de un viejo hombre, significa que también hay un nuevo hombre. El viejo hombre fue crucificado. La persona que una vez fuimos, la vieja naturaleza humana, considerada parte de la gracia de Dios. La pregunta es posible vivir una vida nueva? Amén. ¿Es posible vivir una vida nueva? Amén. Pero realmente es posible vivir una vida nueva. Amén. Es posible. El pecado pierde su poder con el nuevo hombre. Al viejo hombre el pecado lo domina. Al viejo hombre el pecado es señor de su vida. Y el pecado va a seguir dominando su vida a menos que usted nazca de nuevo. Amén. Y a menos que el viejo hombre sea crucificado. Amén. Pero como el viejo hombre fue crucificado, perdió su poder sobre nosotros. La persona que una vez fuimos perdió su poder sobre nosotros. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Esas tendencias que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo, esas cosas que nos dominaban antes de conocer a Cristo, Pablo nos está diciendo que Él perdió su poder sobre nosotros. Amén. Ese deseo y esas tentaciones que teníamos en nuestro viejo hombre, el viejo hombre con su deseo, con su avaricia, con su idolatría, con sus malos deseos, ese viejo hombre fue crucificado, ya no tiene poder sobre el nuevo hombre. ¿No le parece tremendo? Amén. ¿No le parece grandioso